Y nuestros radio escucha, que vamos en simultáneo con Canal 11 y Radio Fénix, se ubiquen. Usted fue preso político y pudo escaparse, ¿es así? Es correcto. Hace 2 semanas más o menos pude escapar de las garras de la tiranía de Nicolás Maduro después de casi 4 años preso. 4 años preso. ¿Por qué? A ver, ¿usted qué hacía en Venezuela? Yo soy abogado penalista y criminalista y dedico parte de mi trabajo a la defensa de los derechos humanos, sobre todo asesorándolas desde este punto de vista. Mi especialidad son investigaciones criminales y pruebas técnicas. Yo trabajaba con la organización Foro Penal Venezolano, que es quien llevó la parte más gruesa de la defensa de los estudiantes que eran detenidos y torturados por la dictadura en Venezuela después de las protestas del año 2014. Esta organización hizo muchas denuncias internacionales bien sustentadas que dañaron mucho la imagen del régimen. Entonces el gobierno decidió dar un escarmiento y tenían que apresar un defensor de derechos humanos y mantenerlo preso para ver si los demás aprendían la lección. Aleccionar a través del sistema, si se quiere, que tiene la dictadura militar. Es correcto. Entonces simplemente en sorteo me tocó a mí. Yo fui el que estuvo presente el día que se le hizo fácil iniciar el procedimiento. Pues la mayoría de las veces las defensas se hacían en los tribunales y era muy difícil apresar a un abogado. Pero yo fui a asistir a una pareja, vecinos del barrio donde yo vivía, que su residencia fue allanada a las 4 de la mañana, irregularmente, con órdenes vencidas. Y en ese accionar que yo fui al allanamiento de su residencia y después fuimos a la comisaría para supuestamente tomar declaraciones de los involucrados, aprovecharon que me tenían en una comisaría aislado y me detuvieron. No fue al azar. Sí, o sea, pero, el que hubiese dado la oportunidad le iba a tocar y yo fui quien dio la oportunidad. Claro, ahora lo detienen. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Bueno, a mí me presentaron en tribunales para imputarme una serie de delitos, los mismos que a mis clientes, lo cual era insostenible, porque después inclusive en la acusación la Fiscalía me acusó de obstruir las vías públicas, pero reconociendo que jamás estuve en una protesta en la calle. Me acusó de asociación para delinquir, que es lo que aquí llaman asociación ilícita, reconociendo que no había tenido contacto con ninguna de las personas que estaban siendo enjuiciadas, excepto mis clientes. O sea, algo bastante traído de los pelos. Lo increíble es que durante esa audiencia de presentación, el tribunal dictaminó que mi detención fue completamente arbitraria, irregular, porque no había flagrancia, no se estaba cometiendo ningún delito, no había una orden judicial, pero que a pesar de que la detención era ilegal, yo debía permanecer detenido. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cómo hacía usted para sobrevivir? Porque empezó una especie de sobrevivir a todo lo que sucedía en el régimen. ¿Cómo hacía usted? Pero las cárceles en Venezuela son particularmente duras y inclusive uno arriesga la vida con el solo hecho de estar ahí. Yo había sido director de la principal penitenciaría en Venezuela y eso era para mí casi una sentencia de muerte. No obstante, cuando se enteraron, ya algunos presos que habían estado conmigo y estaban en otras cárceles habían dicho que yo había sido un director, a pesar de ser muy estricto y muy duro, también había sido justo, nunca había cometido excesos y que por eso debían dejarme tranquilo, que yo no era un director malo. Y pronto me fui ganando el aprecio de los otros internos haciendo el trabajo como abogados. Hubo uno que me dijo: abogado, ¿le puedo hacer una pregunta? Y por ahí empezó a correr la voz: mira, el abogado está dispuesto a ayudarme. Yo les hacía escritos para tribunales, recursos, se los firmaba yo mismo como abogado y llegué a pagar la protección de esa manera. En mis últimos tiempos hubo un preso que me amenazó con matarme. Bueno, sucedió 3 o 4 veces durante mi estadía, pero el último que me amenazó, enseguida los demás presos le dijeron: mira, el abogado es amigo de nosotros, él nos ha ayudado a todos, si te metes con él, te metes con todos. Claro, claro. Y el preso supo que si me tocaba, él estaba muerto. Es una especie de código interno que algunos creían que no existían. Sí, pero los códigos adentro son muy estrictos y se observan con mucho detalle.
Entonces, en las cárceles existen lo que llaman los tranes, que son los presos que tienen el control y mandan más que los funcionarios. Y ellos imponen la justicia con 3 tipos de sanciones: un disparo en una pierna, en el abdomen o en la cabeza, según sea la falta. Dios y mío. se aplica de inmediato. Dios mío. ¿Y cómo fue que pudo salir o cómo se desarrolló? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿3 o 4 años? Sí, estuve 10 meses en esa cárcel común de alta peligrosidad. Sí. Mi salud se deterioró terriblemente. Yo sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la columna. Se agravó por dormir en el suelo los 10 meses porque nunca tuve un sitio para dormir. Eso requirió 2 cirugías para corregir la lesión. Tengo ahorita una cantidad de prótesis de titanio en la espalda. Tuve también cáncer de piel. Me negaron atención médica. Después de 3 meses tuve que hacer una huelga de hambre para que me llevasen al médico. Tuve problemas de estrés postraumático, una depresión severa, porque yo era muy apegado con mis hijos. Yo llegué a ser el entrenador de su equipo de fútbol. Entonces, eso más otras patologías un poco menores, pues, dieron un cuadro bastante severo. Incluso una pérdida de peso severísima, pues yo perdí 25 kilos en 6 semanas y 35 kilos durante toda mi reclusión. Dios mío. Yo estaba hecho un guiñapo y por esa razón se decidió darme una medida humanitaria de prisión domiciliaria para que pudiese recuperarme. No obstante, para lograr esa medida, aparte que la solicitó mi defensa, la solicitó el defensor del pueblo, la solicitó la Fiscalía General de la República, con 4 informes médicos del Estado, ningún informe médico privado, yo tuve que hacer una huelga de hambre, la segunda, para que el tribunal se pronunciase, porque el tribunal, a pesar de que tenía 4 meses esperando para decidir, no lo hacía. Tuve que hacer una huelga de hambre para que me dieran libertad. Que dieran procedencia, digamos. Me dieran la posibilidad de ir a mi casa a recuperarme, preso, pero por lo menos en mi casa. Claro, gracias. Prisión domiciliaria sería. Correcto. ¿Y allí qué sucedió? Bueno, ahí yo tenía custodia policial 24 horas al día, 2 policías por lo menos en la puerta de la casa y a veces 4 o 6 porque venían a juntarse en mi casa, a aprovechar el wifi y a descansar, pero por lo menos estaba en mi casa, estaba comiendo mejor, porque la comida en la cárcel era infame, era tan mala que a veces se la dábamos a los gatos que teníamos en la torre y ellos no se la comían. El agua venía contaminada, pues mi casa ya tomaba agua pura. Pude compartir con mis hijos, no podía salir con ellos a jugar, pero por lo menos estaba con ellos, podía ayudarlos en sus tareas del colegio. Pude dormir en una cama decente, no en el suelo. Entonces mi estado mejoró notablemente. O sea, solamente por eso, y bueno, pude recibir las medicinas, porque ya era difícil conseguirlas, pero estando en la casa simplemente me las traían y podía tomarlas. Estando en la cárcel tenía que pedir permiso para que me las dejaran pasar y a veces pasaba 1 semana, 2 semanas y no llegaban las medicinas. Y estando ¿y por qué sale esto de que usted se escapa? ¿De dónde se escapa y cómo se escapa? Por ley, yo debía haber sido liberado por primera vez a los 11 meses, porque las otras personas que estaban en mi caso se les dio libertad bajo presentación al tribunal. Y por ley obligatoriamente tenían que darme el mismo tratamiento, no lo hicieron. A los 2 años también obligatoriamente tenían que darme libertad porque no tenía sentencia dictada todavía en el caso. Está bien. De hecho, después de 4 años no hicimos ni siquiera la primera audiencia, que legalmente tenía que ser a los 2 meses de detención. A principios de este año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una decisión diciendo que mi detención efectivamente era totalmente arbitraria, que era debida a mis opiniones contrarias al gobierno, por el ejercicio de mi derecho al trabajo y por haber ejercido como defensor de derechos humanos, y por lo tanto debía ser liberado, indemnizado y deben tomarse medidas legislativas para que esto no se repitiese. El gobierno hizo caso omiso. Cuando vimos que ni siquiera eso iba a ser suficiente para liberarme, pues decidimos aplicar la fuga. Ya lo estábamos planeando porque suponíamos lo que iba a suceder, pero en ese momento dijimos, bueno, evidentemente no hay otra opción. Si no nos fugamos, yo voy a estar por lo menos 14 años más preso. Ya tenía 4 más 14 más 18 por un delito. No es que yo era inocente del delito, es que ni siquiera hubo un delito, porque no se pudo probar el delito alguno. Claro.